otro circuito de eficiencia aerodinámica de curvas rápidas como Suzuka, mismo resultado, P11 en los dos grandes premios. Ahora, en Japón estuvo más cerca de los puntos, aquí se quedó a 9 segundos. Con ligeras diferencias, como que aquí las rectas son más largas que en Suzuka. Entonces, bueno, en quali, ¿qué pasaba? Pues que la situación era bastante similar. Tú tienes un 32-0, que lo hemos hablado ya antes, salvo Albon, y Albon le consiguió el tiempo en Q3. Estaba en el grupo delantero de la zona media, incluso zona trasera parte trasera de la zona de cabeza. La segunda Albon parte no de la vuelta. llegó a la Q3, se quedó justo detrás de Gasly en la Q2. Albon no llegó a Q3. Va. Sí, Pues, pero pues vamos, que está el corte es Gasly, realmente, en vale, la vale, vale. Q2. Vale, vale. Fue, pues eso, de Alonso, que estaba cerca, y ese sector 3 le mataba. Tú le quitas 3 décimas al sector 3 y lo ponías, pues, de la altura de Sainz. Y es que tú ves las vueltas rápidas que hace Alonso y cantan muchísimo. Cantan, pero muchísimo la situación. Con respecto a Hamilton, pues estaba por delante en la curva a salida de la 16. Alonso está por delante de Hamilton. Perdía poco en la curva lenta, como es normal. En la curva rápida iba mucho mejor, sobre todo en la 8-9. Perdía luego un poco en la salida, pero desde la salida de la 16 y hasta el final de la vuelta pierde todo. Pierde todo porque el coche no tenía tanta velocidad como el Ferrari, porque esos 4 km por hora de la recta cortaban y marcaban, y porque incluso llegaba a dejar de acelerar. Que era algo que creíamos que no iba a pasar, pero es que se ve que pasa. De que ese coche empieza a mantener esa velocidad constante mientras el Ferrari estira todavía más. Esto parece casi 2026. Estas cosas el año que viene lo vamos a encontrar muchísimo. Coches que dejan de acelerar, con potencia, coches que no pueden estirar más la potencia, diferencias en recta. Esto se va a parecer muchísimo en 2026. Pero este año ya lo tenemos aquí con Aston Martin. Y aquí fue donde perdió esas 2,5 décimas. La situación con Sainz también es increíblemente parecida. Aquí la tenemos. El comienzo de la vuelta que ataca bastante más Carlos Sainz. Y en las enlazadas sí que da el paso adelante. Mostraba el rendimiento que hemos visto en la parte de clasificación el Aston Martin, recortando el tiempo. Termina el primer sector a la altura de Carlos Sainz, pero llega al tercer sector. Esos tramos de recta sale peor de la curva 24 y el tramo de gas a fondo que el Aston Martin está mostrando mucho más drag que el Williams. Y ese es el gran problema que tiene ahora mismo Aston Martin, que son 3 décimas. Y que ahí perdió todo. Llegaba en cero al sector 2 y en todo el sector 3 lo pierde. Esto es lo que le mató sobre todo al fin de semana de Alonso. 2 kilómetros de gas a fondo y una curva, 3 décimas con el Williams. Para que veas. Ahí queda un poco muerto. Ya sales P13 encima, que ni siquiera estás cerca de los puntos. Tienes que superar también a otros rivales. Has mostrado que no tienes velocidad en recta para poder adelantar. Dependió sobre todo en esa primera tanda de la carrera Fernando Alonso de engancharse a un trenecito para poder usar el DRS y que no le superaran con facilidad los Visa, como vemos ahí, o el Haas. Y fue una carrera complicada. Sin embargo, cuando empezó a desarrollarse, le vimos acercándose a esos puestos de puntos. Y eso es lo que marca. Luego, la carrera con respecto a Hamilton, ¿qué es lo que le falta a Alonso para llegar a la zona de cabeza? Pues mucho. Realmente son 35 segundos en 42 vueltas, a razón de 8 décimas por vuelta, y una diferencia bastante marcada entre las dos posiciones, que luego te vas a estudiar los ritmos por vuelta y lo entiendes bastante claro dónde está el tiempo. Aquí tenemos a los ritmos. Primera parte de la 4 a la 20 son 8 décimas, de la 24 a la 50 son 8 décimas, 0,5 al comienzo, 0,2 en el sector 2, 0,1 al sector 3, en la segunda parte de la carrera, 0,3, 0,2 y 0,2. ¿Y dónde está el tiempo de todo esto?
Pues a diferencia de carrera de la quali, aquí el Ferrari tenía mejor ritmo, sobre todo en la comparativa de Hamilton con Alonso. Tenía mejor ritmo en las enlazadas porque podía acelerar un pelín más que Alonso y tenía más gas que Alonso. Pero es que son dos detalles. Luego el paso por la 22 y el paso por la 25. Es decir, no tiene tanto coche y lo normal es que Alonso pueda luchar con mucho por ser el líder de la zona media, que es exactamente lo mismo que el año pasado. Pero, claro, esto no es lo que queremos. Y entonces, por ser el líder de la zona media, que está aquí Williams con Sainz, pues, ¿qué le faltó a Alonso para estar a la altura del Williams de Sainz? Pues detalles. Detalles, sobre todo desde la 8 hasta la 10 hasta la 20. Pierde 6 segundos, 5 segundos. ¿Por qué? Porque hay vueltas en las que puede utilizar un DRS, hay vueltas que no puede utilizar el DRS. Mientras que Sainz va constante, Alonso avanza y retrocede, avanza y retrocede. ¿Qué supone eso? DRS. Luego, en la segunda parte de la carrera, pues hasta de la 22 a la 40, con condiciones mucho más normales, sí que va un poco mejor. Bueno, luego tenemos el error de la vuelta 25, que fue cuando se encontró con Bortoleto y casi le empotró contra el muro, pero ahí perdió pues aproximadamente 2,5 segundos, pero es que desde la 26 que estás a 2 segundos a la 38 que estás a 13, pues son 5. En 13 segundos, o sea, en 13 vueltas pierdes unos 5 segundos, que aproximadamente es medio segundo por vuelta. Esto lo sacas luego en el ritmo y lo ves muy claro de que la primera parte de la carrera es medio segundo, segunda parte de la carrera es medio segundo, y luego, porque le hace levantar a Sainz baja, o sea, pasa al 33,7, Alonso es más rápido que él. Y aquí dos detalles, de la 23 a la 38 y la 39 a la 50. En esta parte de la carrera, la 23 a la 38, primer sector 0, espera, ponme la anterior. Primer sector 0, segunda parte 0,15 y la tercera parte son 0,3, 0,5 en total. Y luego de la tanda 3 hay 12 vueltas, de las cuales hay 4 décimas en el primer tramo para Alonso y luego una décima en la zona central para Alonso. Y luego ya recupera más a Sainz. ¿Qué pasa en esta 23 a 38, que es la zona? Bueno, pues que nos encontramos mismo con la quali. Ahí pierden tiempo 2 décimas Alonso en la curva 1 porque frena un poco peor antes y peor que Sainz. Mejor paso por curva rápida hasta el punto de que estás en la llegada de la 13, salida de la 13 a una décima, pero es que desde la salida de la 13, incluso la 16, hasta llegar a la final de la vuelta estás perdiendo 3 décimas, incluso 4. 3 décimas y media. Ese es el problema. La velocidad es el gas a fondo. Lo que es el gas a fondo, la velocidad en recta. Recordamos también la imagen de antes que os he enseñado la comparativa de los alerones traseros del Aston Martin y del Williams, porque aquí ya no se puede usar el DRS siempre que quieras, y es que el del Aston Martin sufre más drag. ¿Puedes poner esas ¿puedes volverlas a poner esas dos imágenes? Sí, tengo que ponernos a nosotros en pantalla para recuperarla, porque hay que retroceder bastante. Para aguantarnos aquí un par de segundos no creo que pase nada. Somos feos, pero no tanto. Eso es. Aquí se ve mucho cómo iba el main plane del Aston Martin, de que el flap era más o menos igual en los dos, pero que el main plane en el Aston Martin es mucho más acentuado que en el Williams. Y luego puedes poner también la deficiencia aero. Esa la tengo que poner por aquí. A ver si aquí se podía ver eso, de que en curva, o sea, de que tenía más flap, más a la principal Aston Martin, y era lo mínimo que podían poner. Conclusión, hay que poner a la carga detrás. Conclusión, el suelo no trabaja. Ahora. Ahí estás. ¿Y dónde está Williams? Pues con 1 kilómetro por hora más en la recta. Con 1 kilómetro por hora más que se traduce en 1 kilómetro por hora más en media. Esa es la diferencia. ¿Cuánto ala trasera necesitas? A Aston Martin daban más ala que el Williams. ¿Cuánto suelo produces? Pues queda claro de que necesita un poco más de apoyo.
Aston Martin que Williams. Ese es el problema. Al final, de momento, lo que sabemos y lo que hemos podido aprender, que el drag en la recta pues es un problema consecuencia de la posición aerodinámica del coche, que no tiene que ir tan ligero como puede ir el Williams, que por eso puede quitarse más ala y por eso puede ir mejor en la recta, sino que como no generas tanto en el suelo, tienes que suplirlo con el ala, y al suplirlo con el ala estás perdiendo unos 2 kilómetros por hora en la recta. Y como tienes 2 kilómetros por hora perdiendo 2 kilómetros por hora, o sea, tienes 2 kilómetros de recta perdiendo 2 kilómetros por hora, pues se suman esas tres decisiones. Y luego, bueno, la parte final, cuando le hicieron a Sainz levantar, pues era todo esto. En la primera parte de la vuelta levanta más para que se acercara a Albon. La frenada a la 16 levanta incluso más para asegurarse de que Albon cogía el DRS y desde allá a fondo. Y el Williams estira mucho más que el Aston Martin. El final de la recta. Pero básicamente es eso. Hablamos una situación muy marcada de suelo, muy marcada de flap, de cuánto tienes que tirar de ala, cuánto tienes que tirar de suelo. Y es que no llega. Ahora mismo no llega. Ahora mismo Aston Martin, quitando todo lo que puede, que no es todo lo que puede sacar, porque puede ir incluso más plano, pero quitando todo lo que puede sacar para ir rápido, pues he demostrado que el suelo es el gran problema de la MR24, el gran problema de la MR25, y que estos coches se trabajan en el suelo, y que el Aston Martin no es bueno. Y ahora se nota muchísimo de que no está a la altura. Dejadnos en comentarios vuestra opinión sobre Aston Martin y Fernando Alonso. ¿Cuándo conseguirá sus primeros puntos de esta temporada? Si esperamos una mejora para el Gran Premio de Imola o están ya dedicando todos sus recursos a 2026. Si creéis que van a solucionar estos problemas que tienen, suscribiros, darle al like